Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 14 de enero de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. A partir de las 6:30 de la mañana, Dios mediante, estaremos al aire con el presidente Álvaro Uribe Vélez hablando del tema del minuto y de uno de los temas más reveladores del modo de ser, del tenor moral de este gobierno, la venta de Isagen. Álvaro Uribe Vélez no solamente ha sido un crítico de esa operación, sino que ha sido su primer analista, junto con sus compañeros del Centro Democrático y con Iván Duque muy particularmente. Isagen se vendió. ¿Por cuántos dólares? Las empresas internacionales que prestan servicios de esa calidad se valoran en dólares. ¿Cuántos dólares pagaron los canadienses, o mejor, los inversionistas en la firma canadiense que compraron a Isagen? ¿Cuánto les costó? ¿Cuánto perdió el país desde la valoración que se hizo de Isagen, que era una valoración muy baja, hasta el momento en que se vendió? Al parecer viene una cascada de paros. Se habla de paro camionero, se habla de paro agrícola, se habla de paro en las centrales obreras, se habla de paro judicial. Eso es el recibo de año bisiesto para el señor Santos. No solamente teníamos razón, sino que algo hicimos en lo que se llama el destrabamiento del problema electoral en Buga. Ya el Consejo Nacional Electoral se dio cuenta del hondo abismo al que estaba cayendo y rectificó. Rectificar es de sabios, eso hay que aplaudirlo, y le entregará su credencial al señor alcalde, a los concejales y a los diputados electos en Buga. Las FARC, a través de Joaquín Gómez, dicen que es una ingenuidad pensar que la paz se firmará dentro de 2 meses, en el mes de marzo. Juan Fernando Cristo le replica y le dice, ¿pero cómo? Si este es un acuerdo solemne hecho con Timochenko. Eso es para que vaya viendo, doctor Cristo, si es que usted no lo sabía, la clase de personajes con los que se está metiendo. ¿Y para qué diablos tienen afán las FARC para firmar una cosa de estas? ¿Para qué? Hablaremos del tema en nuestra nota editorial. Demandado el salario mínimo, no corrige la inflación. Este es un tema interesantísimo, porque ¿cuál es la inflación que hay que medir? ¿Una inflación general y abstracta que se corrige aumentando el salario mínimo? ¿O el salario mínimo está en función del índice de precios de las cosas que realmente compra y de los bienes y servicios que realmente paga el que tiene un salario mínimo? Es un tema de un enorme calado. La CGT lo propone, como ayer don Julio Roberto Gómez nos lo anunció al aire aquí en la hora de la verdad. La Asamblea Venezolana acata falla del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela. En medio de esa confusión, de ese caos jurídico, lo que toca es asesorarse como conviene. Les prometemos que si no para el día de hoy, donde estaremos muy dedicados a la cuestión de Isagen, para mañana, tendremos concepto de los mejores juristas venezolanos sobre este conflicto. Sigue la novela del Chapo. Ahora han salido a relucir las conversaciones muy amorosas, por otra parte, que sostenía él con la actriz de una famosa serie en la que estuvo tan comprometida en cuerpo y alma que terminó por seguir por la base del negocio, una tal Kate o Katy. Las conversaciones son enternecedoras, es el nuevo capítulo en la historia del Chapo. ¿Cuándo vendrá el capítulo que nos interesa?
las relaciones del Chapo con Colombia, especialmente con los que están en La Habana y que antes estaban en Venezuela, siempre negociando cocaína. El Zika sí causa estragos en las mujeres embarazadas y en sus hijitos. Son las últimas conclusiones científicas a las que se ha llegado en los Estados Unidos. La bahía de Río de Janeiro fue inundada por decenas de miles de peces muertos y las Olimpiadas llegan en junio. Y quienes han estado analizando este tema, y especialmente en lo que se refiere a los deportes náuticos, han dicho que esa bahía no es apta para juegos de esta naturaleza por su altísimo nivel de contaminación. Pues a eso se le suma el fenómeno: decenas de miles de peces muertos en la bahía de Río de Janeiro. El suicidio de la plaza de Sultanahmet en Ankara, Turquía, el suicida era un inmigrante sirio. Dice el gobierno turco que entró a Turquía como entran todos los inmigrantes sirios. Irán liberó marinos norteamericanos y lo hizo precisamente en los días previos a aquel en que se conocerá el resultado final de las conversaciones entre las potencias e Irán. Estamos a portas, no de que se firme, de que se ponga en funcionamiento el tratado con Irán, y eso significará centenares de miles de barriles de petróleo por día adicionales en el mercado, cuando el petróleo está a menos de $31 el barril del WTI. Virgen Santa, Dios nos tenga de su mano. Eso ha tenido efectos muy serios. La situación de las bolsas es dramática. Las bolsas de valores, el Dow Jones, tiene un índice de 16.078, cuando nuestro punto de referencia era de 18.000 y un punto crítico se consideraba en 17.000. Estamos prácticamente en 16.000. El euro, el indicador del euro está en 3.004. Lo traíamos de 3.500. Esto es un verdadero desastre internacional. Caída de las bolsas, caída del petróleo, caída de las materias primas y de lo que se negocia como materias primas. Como el café no lo negociamos como un producto específico, sino como materia prima, tenemos que decir que su precio es el de la bolsa de Nueva York, más un premiecito que nos dan, dizque por buena calidad. En este momento el precio del café está a 1,15 de dólar, otra tragedia para la economía colombiana. La Unión Europea carga contra monopolios departamentales en licores, y tienen la razón. Desde el punto de vista de las reglas de libre comercio, los monopolios son la negación por antonomasia del libre comercio. ¿Qué se va a seguir? Y Colombia en plan de entrar a la OCDE, y los países europeos le van a decir: ¿y usted cómo quiere entrar aquí? Si esta es una reunión de países que creen en la libertad de comercio y usted tiene monopolio a un producto como los licores. Las acciones colombianas también amanecieron este año en picada. Está reaccionando solamente Isagen por las expectativas de la compraventa que se realizó ayer, y la empresa de energía de Bogotá por un efecto técnico de rebote. Las empresas colombianas valen cada vez menos. ¿Quién las quiere comprar? ¿Cuánto le significa esto a los accionistas de la que van a la bolsa de valores a negociar empresas? ¿Cuánto han perdido? ¿Cuánto han perdido? Es la pregunta que nos hacemos, y desde luego pregunta que el ministro de Hacienda no contesta. Y en Hoy en la Historia hablaremos de lo que ha pasado a ser una verdadera institución en el campo de la política mundial, el bonapartismo. Y haremos referencia también
al más grande de los plebiscitos que adelantó Napoleón Bonaparte en Francia, para que nos vamos aclimatando a este tema de los plebiscitos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, hablemos, si les parece, del proceso de paz que desde hace años ya viene desarrollándose en Cuba y que parece que no tiene fin. A pesar de que el presidente Juan Manuel Santos dijo que era cuestión de meses, ¿recuerdan? Pues lleva ya más de 3 años, 4 para ser más exactos, 4, porque según el libro de Enrique Santos pone la fecha de febrero del 2012 como el punto de partida de las negociaciones que empezaron a escondidas, negociaciones secretas, dicen algunos, ¿no? Pues bien, ahora resulta que la anunciada fecha del 23 de marzo como fecha límite para firmar la paz, pues no parece que se vaya a cumplir y eso tiene muy nervioso al gobierno, que insiste en que espera que la guerrilla cumpla su palabra, como si los delincuentes tuvieran palabra, ¿no? Al parecer, el narcoguerrillero Iván Márquez, negociador de las FARC en La Habana, salió a decir que insistir en la fecha del 23 de marzo para firmar la paz es sencillamente una ingenuidad, dijo. Es decir, a pesar del afán del gobierno, del cheque en blanco que le firmaron a las FARC y de las múltiples y cuestionables concesiones, ¿no? Las FARC no tienen prisa para apresurar un proceso de paz que les ha dado mucha tranquilidad, les ha dado reconocimiento e incluso estatus, ¿no? Pregunto, ¿qué hay detrás de las declaraciones de las FARC de no apresurar un proceso de paz que lleva tantos años? ¿Tienen realmente las FARC una verdadera intención de llegar a un acuerdo o le están tomando el pelo al país, bueno, al país y al mundo, como ya lo hicieron otras veces? Pregunto. Y es que no se le olvide que ellos anunciaron en La Habana, cuando hablaron de esta fecha límite, de esta fecha guillotina de finales de marzo, que era que habían llegado a un acuerdo sobre el tema de la justicia transicional. Y ese acuerdo sobre la justicia transicional se demoró mucho tiempo. Luego tienen la disculpa. Es que el punto de partida para el plazo no se cumplió. Luego no se puede cumplir el punto de llegada. Y además, como diremos en nuestra nota editorial, ¿qué afán tienen? Como usted lo indica también, Montserrat. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 14 de enero del año 16, son las 6:16 de la mañana. Como lo anunció el director de la Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos, para el 2016 tenemos asegurado un sombrío panorama, que incluye racionamiento de energía, mejor dicho, como en la era Gaviria, con el apagón incluido, que le costó al país la media bobadita de 20 billones de la época, y participaba, para entonces, el inefable Juanpa en el Consejo de Ministros. Y ahora, la culpa no es de la naturaleza, sino especialmente por la imprevisión, como lo ha dicho hasta el propio Rudolf Holmes. El desgreño y los malos manejos, como lo recuerda don Juan Gosaín desde las páginas oficiales del diario El Tiempo. Vendimos alegremente nuestras reservas de gas, ya que el diésel que necesitamos es el combustible más caro del mundo, porque no podemos pagarlo con el dólar a 3.200. Pero como a perro flaco se le pegan las pulgas, en diciembre pasado subieron las tarifas de energía. Al ganado, las garrapatas, como le está ocurriendo a José Félix Laforí con Fedegan por cuenta de el camarada Juanpa y el Minchi Rinchi. Terminamos pues, doctor Londoño, sin el pan y sin el queso. Ahora no tenemos ni gas, ni luz. Mejor dicho, estamos y con el agua lejos. Agotamos nuestras reservas de combustible y quedamos a merced del agua para producir energía. Es decir, dependemos de la lluvia. ¿Quién podrá defendernos?
En esta materia, William, Venezuela está incumpliendo la palabra que empeñó. Sí, señor. En empezar a vendernos gas natural, después de que Colombia le entregó grandes cantidades de gas natural, entre otras para mantener su industria petrolera, el lago de Maracaibo. Sí, señor. Y entonces ahora Venezuela no cumple. ¿Cómo le parecen los quejidos del gobierno de Santos? Porque no le cumple por una parte Maduro y no le cumplen por otra parte las FARC. En las fechas de... pero ¿cómo le parece? Hace casi... ¿En qué palabra se fía? Hace casi 9 años, en mayo de 2007, el gobierno colombiano firmó con Venezuela un contrato por medio del cual se comprometía a venderle gas procedente de los yacimientos de Chuchupa y Ballenas, en La Guajira. Lo hicieron a pesar de las advertencias para la que almacenaran, más bien, con el fin de usarlo en la energía térmica, ante el peligro siempre latente de una sequía que nos dejara sin energía hidráulica. Bueno. Y quedaron mal los venezolanos también, porque ellos tenían que asegurarse y están... Venezuela no cumple. ¿Cómo le parecen los quejidos del gobierno de Santos? Porque no le cumple por una parte Maduro y no le cumplen por... Venezuela, y es que la oposición venezolana tuvo que desincorporar a los 3 diputados del estado de Amazonas, acatando así la orden del Tribunal Supremo de Justicia de suspender cautelarmente su proclamación después de la impugnación presentada por representantes del oficialismo. Pasa así, doctor Londoño, la posición de tener 112 a 109 puestos en el Parlamento. La duda ahora que tienen estos 109 diputados activos de la oposición es si siguen teniendo la trascendental supermayoría de 2/3, y es que, queridos oyentes, la Constitución venezolana no es muy clara y está sujeta a múltiples interpretaciones. En la Constitución no hay una reglamentación concreta que prevea este escenario. Cuando la Constitución habla de los 2/3 para la aprobación de iniciativas legislativas, a veces habla de 2/3 de los presentes y a veces de 2/3 de los integrantes. Y al no estar este escenario contemplado, lo que pase de ahora en adelante en el Parlamento estará sujeto a interpretaciones y a cómo se dé el juego de ajedrez que vienen protagonizando los bloques políticos venezolanos en los últimos días. Pero lastimosamente esta es una batalla, doctor Londoño, más ganada para el oficialismo que para la oposición, pues luego de 17 años en el poder, el chavismo ha logrado cooptar gran parte del poder político e institucional, y ya sabremos quién interpretará la norma. Pues claro, lo interpretan ellos. Es la vieja discusión entre las mayorías, o la distinción, mejor, entre las mayorías absolutas y las mayorías relativas. Nuestro Senado de la República tiene 102 miembros. ¿Cuál es la mayoría absoluta? La mitad más uno de esos miembros. Pero ¿con cuántos votos se aprueba un proyecto en el Senado de la República? Con la mitad más uno de los que componen el quórum. Son dos realidades completamente distintas. Es la misma pregunta en Venezuela. ¿Esos 2/3 se necesitan para los presentes? Eso es sobre los presentes, en cuyo caso los 2/3 los tiene la oposición. ¿O es una mayoría absoluta en referencia a los miembros que componen la Cámara, en cuyo caso la habrían perdido? Pero quien interpreta la norma es el que está interesado en el resultado que ya conocemos. Se perdió la mayoría absoluta. Ya lo discutiremos más a fondo. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Seguimos con los ojos puestos en la polémica venta de Isagen, una venta que le deja a la nación 6.4 billones de pesos tras haber sido vendida la participación del Estado en la generadora eléctrica a un valor de 4.130 pesos por acción. Mal vendida y a un único proponente, esto en una subasta en la que solo participó la canadiense Brookfield, un fondo de inversión que en este momento enfrenta serios cuestionamientos y líos judiciales en el vecino Brasil. Esto por presunta corrupción en sus operaciones en Sao Paulo. Y ahora, ya un poco tarde, ahora sí sale el ministro Cárdenas a pedir explicaciones de Brookfield por esas acusaciones en Brasil. Un poco tarde, ministro, la empresa ya se vendió.
o se malvendió mejor. No en vano, el pasado martes, el procurador Alejandro Ordóñez, en una función de advertencia, lo advirtió en los siguientes términos, abro comillas: como se observa, la venta de Isagen se está llevando a cabo con un valor de acción menguado, esto es, disminuida en 27%, mientras en el año 2013 cada acción ascendía a $1.71, a pesar del ajuste por IPC de la acción. Para el año 2016, aún con el ajuste del decreto 2468 de diciembre de 2015, equivale a $1.25, es decir, 46 centavos de dólar menos. En otras palabras, cada acción los colombianos están perdiendo 1.511 pesos con 68 centavos si el gobierno realiza la venta en tales condiciones. Cierro comillas. Y doctor Londoño, en tales condiciones se realizó la venta. Es la venta de Isagen, una venta que promete ahora al menos un debate de moción de censura contra Cárdenas en el Congreso, así como un debate con alcances penales en la Comisión de Acusaciones contra el presidente Santos por un presunto detrimento patrimonial tras esta operación. Operación, insisto, de la que advirtió y mucho el procurador Alejandro Ordóñez desde su cargo. Seguiremos y muy de cerca el desarrollo de esta historia, una historia que promete no acabar con la venta, con la subasta, con esa puja de un solo oferente, pues a través de la cual se adjudicó Isagen. Más ampliamente hablaremos de este tema con el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien estará en unos minutos con nosotros. Vamos a los Estados Unidos. El discurso final de la Unión, del Estado de la Unión, pronunciado por Barack Obama y otros temas apasionantes. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, aquí en Estados Unidos los analistas siguen hablando de lo que fue el último discurso sobre el Estado de la Unión del gobierno del presidente Barack Obama. Fue el número 7 y el último de él en el poder, porque en noviembre son las elecciones presidenciales y bueno, ya no dará más de estos discursos en que se presenta ante ambas cámaras del Congreso con invitados y le da a los estadounidenses un resumen de lo que ha sido su gobierno y cuáles son sus prioridades. Sabemos que fue uno de los más cortos y menos vistos. Tuvo una cifra baja, récord, de 31.3 millones de seguidores. Es la cifra más baja desde 1993, que fue cuando la agencia Nielsen empezó a medir los ratings de los discursos del Estado de la Unión. En ese entonces, el presidente Clinton logró 66.9 millones de televidentes. Claro que también en esta época de los medios sociales mucha gente lo está viendo por internet con sus teléfonos inteligentes, entonces no lo ven de la misma manera. Sabemos que 12 cadenas pasaron este discurso de 58 minutos y 44 segundos. El presidente, quizá la frase más memorable del presidente, es que dijo que lamenta que su gobierno haya acentuado la división entre los estadounidenses, que el rencor y la sospecha entre los partidos haya sido peor que cuando llegó al gobierno. Dicen los analistas que en general el discurso fue un esfuerzo del presidente Obama por definir su legado. El tema fue una visión filosófica sobre el futuro, sobre las prioridades que debe seguir el próximo presidente, y en varias ocasiones quedó clarísimo que el mandatario estaba atacando la retórica de Donald Trump, como si Donald Trump fuera el nominado definitivo del Partido Republicano, algo que sabemos que todavía falta mucho para llegar a ese punto. Pero, sin embargo, el presidente Obama habló en contra de los que trafican con miedo al futuro, diciendo que ellos que quieren sembrar el miedo, pues están actuando de una manera que no es, que este país es un país optimista y positivo y que no está en una crisis terrible económica y que no estamos en problemas, que no estamos a punto de caernos por el despeñadero, sino que es un país grande, que tiene retos, pero que es un país que está saliendo adelante. El presidente también, refiriéndose a Trump, dijo que criticó a los que insultan a los musulmanes y también criticó
las propuestas migratorias cuando se habla de construir muros en las fronteras. El presidente, tratando también de defender su legado, dijo que en este gobierno nos habíamos recuperado de la peor crisis económica en siglos. Resaltó nuevamente su plan de salud, el logro de su plan de salud y también haber logrado que la Corte Suprema y distintos estados fueran pasando hasta el momento en que es legal en Estados Unidos el matrimonio entre parejas del mismo sexo. El presidente pues salió contento de la sala del Capitolio. Sin embargo, los republicanos salieron enfurecidos con una visión total y radicalmente distinta a la del presidente, diciendo que su legado será la colapsante clase media y una fallida política exterior. Esto lo dijo el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, de Kentucky. Dice que el presidente nuevamente había demostrado que es un líder muy elocuente pero inefectivo y que a lo largo de estos años de presidencia sigue dando discursos muy bonitos pero sin ninguna sustancia. Mientras el Speaker de la Cámara de Representantes, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, republicano de Wisconsin, dijo que en lo que le queda de gobierno al presidente Obama, ellos harán los esfuerzos necesarios para elegir como presidente a un republicano y no para ayudar a Obama a hacer con el gobierno lo que quiere en estos últimos meses. Bueno, y finalmente para terminar les cuento que anoche se jugó aquí en Estados Unidos una cifra histórica en la lotería Powerball. Como ustedes ya deben saber, fueron 1.586 millones de dólares. Desataron una verdadera locura. La fiebre de la lotería se extendió por todo el país. Hay 6 estados en donde no se jugaba, por ejemplo, Nevada. Los habitantes de Nevada manejaban horas para llegar a la frontera en California a comprar los tickets. Estuve en tiendas que consideran de suerte porque han vendido boletos ganadores en el pasado. Había colas interminables, gente mayor esperando en fila durante horas y horas y horas, y los expertos habían advertido que las posibilidades de ganar eran prácticamente nulas. Una en 292 millones, en más de 292 millones de posibilidades. Sin embargo, sabemos que en California, en Chino, California, se dice que se vendió un boleto ganador en un 7-Eleven, en una tienda 7-Eleven. Chino, California es un suburbio de Los Ángeles. Así que cuando digan que era prácticamente imposible ganar, improbable y que era una botadera de dinero, pues habrá que decírselo a esa persona de Chino, California, que se compró ese boleto. Esas personas generalmente no salen a reclamar el premio inmediatamente. Los expertos les recomiendan que se queden callados, que contraten un abogado, que contraten un asesor financiero antes de hacerlo, así que podría tardar meses en saber quién fue el feliz ganador. Sin embargo, sabemos que el Powerball nuevamente vuelve a cifras un poco más razonables, empieza en 40 millones, nada despreciable, pero será bastante difícil volverla a ver en 1.500 millones de dólares, algo que no se había visto hasta el momento. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso contigo al estudio, Papi, que tengan muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, 1.500 millones de dólares no está mal, ¿no? Cualquiera se contenta. Más o menos, con eso, más o menos se puede comprar Isagen. De modo que a ese de Chino Los Ángeles habría que decirle que si se hubiera anticipado un poquito hubiera comprado Isagen.